Un plenario nacional del Frente Amplio aprobó ayer domingo la candidatura de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República por esa fuerza política. Su nombre, tan emblemático para una izquierda que se siente heredera del legado de su padre, fue lanzado al ruedo por su sector político, la lista 711. Con el decisivo aval de Tabaré Vázquez y el respaldo de las bases y los sectores frenteamplistas, Sendic viene a cerrar la fórmula con la que el oficialismo aspira a ganar las elecciones nacionales de octubre. Consagrado como el as de la renovación, tras una sorprendente votación que lo catapultó al primer lugar de las preferencias frenteamplistas en las elecciones internas del 1 de junio, la proyección política de Sendic adquiere un rumbo ascendente. Aquel hombre que comenzó militando en las filas del movimiento 26 de marzo se convierte ahora en una pieza clave del oficialismo para competir con una oposición que apuesta al recambio generacional en su afán por regresar, después de una década, al gobierno nacional. ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Cuáles son nuestros planes hacia adelante? ¿Qué es lo que queremos hacer? Por eso pensamos que es tan importante definir con toda claridad el Uruguay que queremos y trabajamos mucho en esa cantidad de contenido que hemos ido elaborando para los énfasis programáticos que el Uruguay tiene que desarrollar en los próximos años. Raúl Sendic, bueno, ahora candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se la veía venir? La verdad que no, porque en realidad nosotros hicimos después de la salida de ANCAP, que fue en octubre del año pasado, la primera actividad pública fue el 7 de noviembre cuando inauguramos la sede de la lista 711 y de ahí iniciamos una campaña. El objetivo era tratar de, primero, empezar a construir y consolidar un espacio político propio, que es la lista 711, y junto con eso juntar, digamos, la mayor cantidad de adhesiones para respaldar a Tabaré Vázquez en esta elección interna. En realidad avanzamos mucho en la construcción, fue un crecimiento impresionante que tuvo nuestro espacio en estos pocos meses y estamos muy contentos por eso. Tenemos una excelente votación en todo el país y también aquí en el área metropolitana. En aquel momento decíamos, ¿cómo vamos a hacer para trabajar en el área metropolitana? Uno ve a Montevideo, parece una cosa enorme y difícil de abarcar, pero sin embargo lo pudimos hacer. Creamos algunas herramientas importantes de participación y de comunicación. Así que ese era el objetivo y después se había propuesto nuestro nombre. Nosotros empezamos a sentir que la gente quería, digamos, que nosotros formáramos parte de la fórmula. Por eso al día siguiente de la interna, tal como habíamos acordado, el Frente Amplio había acordado que de las candidaturas a la vicepresidencia del Frente Amplio se iba a hablar después que pasaran las internas. Una vez que pasaron las internas, el lunes, nosotros anunciamos, y fue eso lo que hicimos, no lo negociamos con nadie, no estaba acordado con ningún sector político, sino que simplemente pusimos en conocimiento de los Frente Amplistas que nuestro nombre estaba en condición de ser considerado, digamos, que queríamos que nuestro nombre también se considerara con otros nombres que estaban planteados para ocupar la fórmula junto con Tabaré Vázquez. Inmediatamente hubo una respuesta de Lucía Topolanqui, que era ella misma ya se había anunciado por varios lugares, el MP había planteado la posibilidad de que ella integrara la fórmula. Ella en ese momento dio un paso al costado, dijo la famosa frase de tuya Héctor,
Y eso desencadenó, digamos, el apoyo de una serie de unos cuantos sectores del Frente Amplio. Nosotros previamente, hace unos meses que habíamos hablado con Tabaré, pero no planteando la integración de la fórmula, sino que habíamos hablado fundamentalmente de cómo él concebía el papel del vicepresidente. Y precisamente de eso le voy a preguntar, ¿cómo se dividirá el trabajo en la fórmula? Bueno, en realidad lo que está planteado es que trabajemos muy juntos, que la campaña la hagamos los dos juntos permanentemente. Estamos ahora, hoy mismo tuvimos una primera reunión en la que yo participo del grupo de campaña, del comando de campaña, y ahí frente a la pregunta que muchos de los integrantes del comando hicieron de decir, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? La respuesta que ya habíamos coordinado con Tabaré el fin de semana era nosotros vamos a hacer la campaña juntos. O sea, esto es una fórmula que se va a comportar como tal y que va a salir a recorrer el país, va a reunirse con las cámaras empresariales, va a reunirse con el PICNT, todas las actividades van a ser en conjunto y pienso que bueno, que nos vamos a complementar en esa tarea, pero siempre estando muy cerca. ¿Cuál es su aporte diferencial en esta fórmula? Nosotros pensamos que, primero, en la fórmula nosotros hicimos una propuesta importante de renovación, fundamentalmente de ideas y de cómo llevar adelante la campaña en estos meses hacia las elecciones internas. Lo desarrollamos a eso, con ideas novedosas, con una gran corriente de alegría y de esperanza que generamos alrededor de nuestra propia campaña. Yo creo que nosotros tenemos para aportar en eso. Nosotros venimos a trabajar, yo lo dije el día del plenario, el domingo cuando fui electo, digamos, como compañero de fórmula de Tabaré. Yo me siento un constructor de la unidad y un constructor del triunfo junto con Tabaré. Así que lo que vengo a poner es trabajo. O sea, yo lo que he hecho en los últimos años ha sido trabajar. Trabajé cuando fui diputado, trabajé cuando estuve al frente de ANCAP, trabajé siendo ministro, y eso es lo que yo puedo aportar. Trabajo para asegurar que podamos ir a un triunfo en octubre y que después en el próximo gobierno pueda complementar el trabajo del presidente. Precisamente se ha hablado de complementación, ¿no? Sí. Y la pregunta es que en experiencia y renovación, en esto que hablábamos al inicio. Sí, puede ser una combinación. Yo creo que el Frente Amplio ha sido una fuerza política que siempre ha cuidado, digamos, la continuidad política del proyecto. Y en este sentido, yo creo que hay una nueva generación de líderes que se han ido formando en los últimos tiempos dentro del Frente Amplio, y yo formo parte de esa nueva generación que está destinada a tomar banderas, digamos, a convertirse en abanderados de la fuerza política. No me siento el más importante ni el único, hay un conjunto de compañeros que están en esa condición, pero evidentemente la fórmula también expresa eso, la necesaria continuidad del proyecto político a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que el proyecto Frente Amplio, que el proyecto político del Frente, es un proyecto que tiene un enorme respaldo popular y que necesita abanderados, digamos, que le den continuidad en el tiempo y en proyección al futuro de ese proyecto. Se ha hablado de usted como un abanderado de la renovación, y ahí la pregunta es, ¿Tabaré Vázquez no aporta renovación? Sí, aporta porque Tabaré Vázquez yo lo conozco hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos en muchas oportunidades, formé parte de su gobierno. Y Tabaré Vázquez es un gran renovador permanentemente, digamos. Es una persona que frente a cada escenario que está asegurado y conquistado, frente a cada horizonte en el que está parado, siempre mira en perspectiva para poder definir con exactitud hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los nuevos horizontes que se plantean. Que creo que es la renovación más importante que el hombre tiene desde el punto de vista de como especie, digamos. Yo creo que una gran diferencia que tenemos con el resto de los seres vivos y de los animales es que somos capaces de, frente a cada conquista y frente a cada horizonte, plantear conquistas nuevas y horizontes nuevos. Y Tabaré en ese sentido
es tremendamente exigente, digamos, de hacia dónde tenemos que ir, en definir una estrategia, cuál es el país que queremos conquistar hacia adelante, hacia dónde tiene que ir el rumbo del Uruguay. Y por eso yo creo que es una persona que todo el tiempo está renovando, digamos, en cuanto a exigencias, a metas, a futuro, que creo que es muy, muy importante. Y Vázquez en el plenario de ayer hablaba un poco de su experiencia, de la de Raúl Sendic. Y la pregunta en realidad viene a colación por el comunicado difundido el viernes, 2 días antes del plenario, donde el Frente Liber Seregni sostenía que prefería a una mujer y hacía hincapié en las capacidades requeridas para el ejercicio de la vicepresidencia, la necesidad de una experiencia parlamentaria, la necesidad de buscar acuerdos en el Poder Legislativo. ¿Qué responde usted a estos señalamientos del Frente Liber Seregni? Yo creo que el Frente Liber Seregni lo hizo con absoluta libertad y con capacidad de hacerlo. O sea, el Frente Liber Seregni tenía derecho y tiene derecho a tener una posición diferente y a pensar que el candidato o la candidata, en este caso ellos pretendían que fuera una mujer, tuviera determinadas características y fuera otra persona que no era yo. Yo le quiero hacer un reconocimiento muy especial porque el Frente Liber Seregni, a pesar de que planteó ese comunicado que se hizo conocer antes, pero después se leyó en el plenario planteando la posición del Frente Liber Seregni, cuando la votación se reconsideró, el Frente Liber Seregni respaldó la fórmula que terminó siendo aprobada en el plenario. O sea, le hago un reconocimiento especial porque teniendo una posición distinta, que no era igual a la del resto de los sectores, el Frente Liber Seregni tuvo la capacidad y la generosidad de votar una fórmula porque en el mismo comunicado el Frente Liber Seregni dice que va a aceptar la decisión que tome el plenario del Frente Amplio y que va a aceptar además la posición que tenga Tabaré Vázquez o que tuviera Tabaré Vázquez en este caso sobre quién debía ser su compañero de fórmula, y así lo hizo. O sea, es una actitud que quiero reconocer porque fue muy importante para que la fórmula fuera aprobada con un amplio margen de respaldo. Sin embargo, el Frente Liber Seregni da la sensación de que aceptó un poco a forceps esta candidatura, ¿no? Y la pregunta es cómo puede impactar esto eventualmente en su candidatura a la vicepresidencia. Yo no creo que lo aceptó a forceps, porque el Frente Liber Seregni tenía toda la posibilidad de que el plenario no resolviera la fórmula y que el plenario pasara a un cuarto intermedio y la fórmula se tomara más tiempo y se definiera después o más adelante. El candidato, digamos, Tabaré Vázquez ya había tomado una definición. Sí, había tomado una improbable que definición. sucediera algo así. Sí, lo había tomado. Pero yo creo que hubo, digamos, por encima del posicionamiento particular de una fuerza política, se puso por encima de todo la decisión común o mayoritaria que el Frente había asumido. A partir de hoy, de la decisión que el plenario tomó, yo soy el candidato de todos los Frente Amplistas a la vicepresidencia de la República para acompañar a Tabaré Vázquez y para mí yo los abrazo a todos, lo dije en el plenario. Yo agradezco a los que me propusieron, agradezco a los que respaldaron, pero abrazo a todos mis compañeros del Frente porque la tarea más importante que tenemos por delante ahora nos necesita a todos. O sea, tenemos que asegurar el triunfo en octubre y para eso todos somos necesarios. Somos necesarios los que son del Frente Liber Seregni, los que apoyaron a Constanza, los que apoyaron a Raúl Sendic, o los socialistas, o los que estaban de acuerdo con que fuera Lucía Topolanqui. O sea, todos los Frente Amplistas somos necesarios para asegurar ese triunfo y yo estoy en disposición y a la orden de todo ese conjunto de gente para colaborar con el triunfo. Hay una designación, aparte de la suya, que tuvo que ver estrictamente con Vázquez, que es la de Astori como futuro ministro de Economía. ¿Comparte que sea Astori quien designe al futuro equipo económico del país? Esa es una discusión que no hemos tenido
y que corresponde estrictamente al presidente de la República tomar la decisión. O sea, en el caso que aseguremos que ganemos las elecciones en octubre, seguramente va a ser el presidente quien defina cómo se compone el resto del equipo económico y cómo se compone el conjunto del gabinete. Tomará en cuenta ese planteo que ha hecho Astori, donde reclama, digamos, que todo el equipo económico y algunas de las autoridades del Banco República, del Banco Central, sean designados por el Ministro de Economía o no, pero esos no son temas que nosotros tengamos ahora en este momento en la agenda de la fórmula que está encabezando la campaña. Sendik, lo invito a hacer una primera pausa en Primera Vuelta. Mucho gusto. Muchos analistas hablan sobre las elecciones internas y comentan que lo que se expresó allí fue cierto afán de renovación, lo que se habría reflejado en liderazgos como el de Lacalle Pou, como el Bordaberry o incluso como el suyo. Ahora, ¿cuánto hay de renovación en tres políticos que son hijos trascendentes, digamos, de actores políticos conocidos de la historia reciente? Sí, la verdad que somos hijos, no sé si somos hijos trascendentes. De actores trascendentes, en realidad, creo. Pero Pero han tenido una... Ya va a decir la historia si somos trascendentes o no, pero en realidad hay una... Ahora ocupan los primeros planos. Sí, pero hay mucho por hacer y yo la verdad que creo que cualquiera de los tres tenemos más futuro por delante que pasado. En ese sentido creo que cada uno tiene desafíos importantes y creo que tiene que ver con que en el Uruguay, digamos, cuando una familia se involucra en la política, digamos, por lo menos en mi caso, que es en el que conozco, la historia de mi viejo marcó prácticamente a toda la familia y todos necesariamente de muy chicos estuvimos involucrados en todo lo que fueron los avatares políticos del Uruguay de los últimos años, digamos. Como seguramente le puede haber pasado a Bordaberry, que estaba en el otro extremo, y seguramente también a Luis Lacalle. Creo que de todas maneras hay un desafío importante para que efectivamente esta generación aporte renovación, que no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya una nueva generación no necesariamente implica una renovación. Ya se verá si es cierto que es renovación o si es más de lo mismo, digamos. Porque... Ahora, por eso mismo le pregunto, ¿de qué tipo de renovación estamos hablando? Porque con frecuencia se utiliza la palabra renovación en un sentido único, digamos, absoluto, y es el que da, digamos, la cédula de identidad, un sentido siempre positivo. Cuando en realidad es una cosa más bien neutra, ¿no? Depende. Sí, depende, porque conozco gente muy joven que piensa como un viejo y conozco muchos viejos que en realidad lo que tienen son un montón de juventudes arriba, digamos. Y en su caso concreto, ¿de qué tipo de renovación estamos hablando? Yo creo que nosotros primero, hemos trabajado mucho en pensar el Uruguay hacia adelante. A mí me ha desvelado mucho eso, el que en el Uruguay, por ejemplo, no haya a nivel del Estado un ministerio que planifique hacia adelante el desarrollo del país. O sea, no tenemos un ministerio de planificación estratégica en el Uruguay, que otros estados lo tienen. Y eso es muy importante porque hay determinadas políticas que se tienen que desarrollar que requieren mucho más que un gobierno, que requieren una sucesión de gobiernos para que se puedan efectivizar. Me refiero, por ejemplo, a decisiones que tienen que ver con la política energética, o decisiones que tienen que ver con la inserción internacional del país, o decisiones que tienen que ver con la infraestructura, o el rumbo que va a tomar
el diseño de la matriz energética, de la matriz productiva, por ejemplo, que también es importante. Entonces, si tuviéramos si en el Estado se estuviera cumpliendo esa función por parte de alguna de las oficinas del Estado, por ejemplo, podría ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que podría, por su nombre parece que tuviera que cumplir ese papel, que además está muy ligada a la figura del Presidente de la República. Sin embargo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no cumple ese papel de diseñar el Uruguay hacia adelante. Entonces, yo he trabajado mucho en eso. Temas de planificación. Me he rodeado de gente que tiene que ver con el diseño estratégico del Uruguay, hacia dónde. Por eso, incluso la campaña que nosotros hemos hecho se llama El Uruguay que queremos, porque hemos trabajado mucho en pensar el Uruguay en el largo plazo, en pensar hacia dónde tiene que ir el camino del desarrollo que el país tiene que recorrer. Y en ese sentido hemos procurado hacer una serie de apuestas y de propuestas que son nuevas, innovadoras, digamos, que tienen que ver con la vinculación entre la matriz productiva y la academia, la investigación científica, el desarrollo tecnológico. Y en el caso de la calle Bordaberry, ¿de qué tipo de renovación estaríamos hablando? Yo no conozco mucho las propuestas, porque lo que más he escuchado de cualquiera, fundamentalmente de Bordaberry, son cuestionamientos y críticas a cada una de las cosas que hacemos. Luis Lacalle ha intentado hacer algunas propuestas. Yo no le tengo confianza al equipo que rodea a Luis Lacalle. O sea, a veces cuando uno mira al equipo que rodea a Luis Lacalle parece más de lo mismo. Yo creo que él debería hacer una apuesta más fuerte a verdaderamente a las propuestas que sean verdaderamente innovadoras, pero le tengo poca fe, digamos, a que eso pueda surgir de gente como Conrado Hughes o algunos de los Pablo da Silveira, gente que está ahí cerca. ¿Expresa una derecha ayornada la calle Pou para usted? No sé si es ayornada, pero creo que tiene, fundamentalmente creo que hay una incertidumbre, digamos, ahora en el escenario que quedó después de la elección interna, porque el Partido Nacional anunció una fórmula que se anunció ahí en la vereda, en la puerta del apartamento de Larrañaga, pero todavía no hicieron un acuerdo sobre el programa, a pesar de que Larrañaga había dicho que primero quería discutir del programa y después iba a hacer hablar de la fórmula. En realidad primero acordaron la fórmula y ahora todavía no saben cuál va a ser exactamente el programa que van a proponer. Vamos a esperar, que no podemos augurar que va a ser malo si todavía no lo conocemos, pero no creo que sea sencillo, porque incluso durante la campaña hicieron propuestas que eran contradictorias entre sí a lo largo de la campaña para la interna. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay propuestas que sí se han hecho, como por ejemplo la baja de edad de imputabilidad para los jóvenes, que a mí me parece que esa es una propuesta tremendamente conservadora, y que le hace y perjudica fundamentalmente a las nuevas generaciones de uruguayos, a las que justamente tenemos que hacer una apuesta muy fuerte en un país que tiene poca gente joven, y nosotros tenemos que hacer una apuesta muy fuerte a esa nueva generación de uruguayos. En vez de pensar en cómo vamos a hacer para mandarlos a la cárcel, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para darles oportunidades, para que puedan estudiar, para que puedan formar, para que puedan trabajar, para que puedan combinar una cosa con la otra, para que puedan combinar el estudio con el trabajo. Entonces, yo no veo propuestas renovadoras. Veo sí una buena campaña de marketing que se elaboró, pero en realidad lo que me genera es una incertidumbre importante, porque primero ahora no sé qué es lo que va a resultar del acuerdo, y en segundo lugar, ojalá que haya propuestas interesantes que podamos todos evaluar y analizar, y tampoco veo gente alrededor que sea capaz de llevar el Uruguay hacia donde el Uruguay tiene que ir, o sea, hacia el Uruguay del desarrollo, el Uruguay de la academia. ¿Sabe que hay quienes dicen por ahí que el Frente Amplio en este tramo de la campaña va a apelar, digamos, estratégicamente al pasado, al último gobierno del Partido Nacional? ¿Va a ir por ahí el eje de campaña? No, y justamente lo hemos conversado. Nosotros vamos a hacer una apuesta. El objetivo fundamental de la campaña es hacer soñar con lo que viene, con lo que hay por delante. O sea que aquello del vamos bien no cuaja para esta parte de la campaña.
El Vamos Bien fue una consigna dirigida fundamentalmente a la elección interna, dirigida a los frente amplistas para que los frente amplistas que tenían que ir a votar a la elección interna tomaran conciencia del conjunto de logros y de avances que el Uruguay ha tenido. Pero no funcionó, hay una idea extendida de que no funcionó esa. No, yo creo que vamos bien. O sea, yo estoy convencido que el Uruguay se ha encaminado bien. Pero el énfasis ahora va a estar en lo que se viene. En lo que viene. Vamos a hacer un énfasis muy grande en lo que queda por construir. O sea, sobre la base de que nosotros agarramos al Uruguay en uno de sus peores momentos, o sea, nosotros en el año 2004, 2005, el Uruguay estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia, después del gobierno de Jorge Valle, llevamos en 9 años al país a uno de los mejores momentos de su historia. Es difícil encontrar en la historia del Uruguay un momento donde el país tenga el nivel de ocupación que tiene hoy, que tenga los niveles de exportaciones y de producción que tenemos hoy, que tenga los recursos que tiene la educación como tenemos hoy, que haya el nivel de consumo que los uruguayos tienen como tienen hoy. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. ¿Y entonces, los ejes de campaña? Entonces, un segundo. Nosotros podemos mirar tranquilos hacia nuestro pasado, estamos orgullosos de ese pasado, estamos orgullosos del presente que construimos, es muy importante para nosotros este presente que construimos porque nos da cartas credenciales para la otra parte, estamos orgullosos de poder presentar una cantidad de propuestas de hacia dónde tiene que ir el Uruguay en los próximos años. O sea, y tenemos las cartas credenciales de que el Frente Amplio cumple. Esto que habíamos dicho en el año 2004 que íbamos a hacer, nos permitió llegar hasta esta situación que tenemos hoy, que es una situación muy buena, pero tenemos todavía por delante una cantidad de cosas para construir. Y está centrada en 2 elementos que creo que resumen, digamos, la plataforma. Uno es seguir construyendo y avanzando en el estado de bienestar que hemos ido construyendo. Y me refiero a mayor justicia social, me refiero a mejores políticas de vivienda, a mejorar el sistema integrado de salud que hemos construido, al sistema nacional de cuidados, me refiero a mejorar los recursos para la educación y mejorar todo el sistema de enseñanza. Me refiero a elementos que están vinculados a la seguridad pública, al desarrollo y el fortalecimiento del Estado y de sus empresas públicas, o sea, el estado de bienestar en el que los uruguayos queremos vivir. ¿Y el segundo? Y el segundo elemento tiene que ver con el camino hacia el desarrollo, o sea, más industria, más infraestructura, más innovación, más biotecnología, más tecnología aplicada a los procesos, una vinculación cada vez más estrecha entre la producción y la academia, la investigación científica. Ese es el Uruguay del desarrollo en el que nos estamos imaginando. Entonces, son 2 pilares muy importantes que sustentan la plataforma programática que el Frente presenta en estas elecciones y la plataforma electoral que se presenta para que la gente sepa exactamente hacia dónde queremos que el Uruguay vaya. Y en cuanto a la confrontación, ¿en qué van a confrontar con la derecha, digamos? No tenemos una política de confrontación con la derecha. O sea, ustedes también irían por la positiva. Nosotros queremos llevar estas ideas a donde importa, que es al último rincón del país para que los ciudadanos, que son los que tienen que tomar la decisión, la tomen. Yo no quiero convencer a Larrañaga, a Luis Lacalle o a Bordaberry de esta propuesta porque va a ser difícil que lo convenza, pero sí quiero que nuestra gente, por eso no vamos a estar confrontando con ellos, nosotros lo que vamos a estar haciendo es llevando todas estas propuestas al interior del país, a los barrios, al puerta a puerta, para que la gente conozca qué Uruguay estamos proponiendo, hacia dónde queremos seguir encaminando este Uruguay que ha venido cambiando en los últimos años positivamente. Ahora es difícil pensar en una campaña electoral sin confrontación, ¿no? Sí, ojalá que lo logremos, porque la gente creo que está aburrida de los enfrentamientos que no conducen a nada y creo que sería muy importante que pudiéramos efectivamente hacer una campaña llena de propuestas. Yo me acuerdo que en una de las reuniones no me acuerdo si fue de ACDE o de ADM, cuando estuvo Larrañaga le dedicó la mayor parte de su presentación a cuestionar las propuestas del Frente Amplio y la gente prácticamente se quedó sin posibilidades de conocer cuáles eran las propuestas de Larrañaga. Quisiera que nos pudiéramos centrar todos en qué queremos hacer con la educación, qué queremos hacer con las
empresas públicas, qué queremos hacer con la matriz productiva, qué queremos hacer con la inserción internacional del país, qué queremos hacer con las políticas sociales, qué queremos hacer con la gente que todavía vive bajo la línea de pobreza. Ahora, hay quienes ya salieron a decir en el Frente Amplio que los blancos están ocultando su pasado. Lo que pasa es que a veces la idea esta de recargar en el futuro y de que nadie habla del pasado, nosotros por lo menos en el Frente Amplio no tenemos nada de que avergonzarnos de nuestro pasado. Nosotros tuvimos... Ahora, ¿tan malo es el pasado del Partido Nacional? Porque ellos exhiben números en cuanto a la economía y en cuanto a las políticas sociales, en principio auspiciosos de su gobierno. Del gobierno de la calle Padre, el gobierno de la calle Padre todos lo conocemos, o sea, fue uno de los... inició todo el proceso de descalabro, digamos, del estado de bienestar que se había ido logrando en el Uruguay, el proceso de privatización de las empresas públicas, los niveles de desocupación. Yo me acuerdo de las medidas del ministro de Posada, donde siempre que hablaba de ajustarse el cinturón, ya todos sabíamos a quién le tocaba. Entonces los ajustes fiscales, después vino el gobierno de Jorge Valle con las leyes de urgencia, con nuevos proyectos de privatización, el cierre de las fábricas. Ese fue el pasado. Yo no quiero hablar de ese pasado, yo creo que la gente recuerda eso. Pero esa fue la situación que el Uruguay vivió hace apenas... Nosotros teníamos, yo lo razono de esta manera, en una de las peores consecuencias que tuvo todo aquello, que fue el proceso de infantilización de la pobreza que hubo en el Uruguay, que me parece que fue de las cosas más horribles que nos pasaron. El 60% de los chiquilines, de los niños del país de menos de 6 años, estaba viviendo bajo la línea de pobreza hace 10 años. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, el 60% de los niños estaba bajo la línea de pobreza. Esos niños hoy están en los 17 años, 18 años, 16 años. Son los muchachos que hoy tienen... O sea, cuando vamos caminando por la calle y nos vamos cruzando con los muchachos jóvenes, pensemos que de cada 10 que nos cruzamos, 6 se crearon bajo la línea de pobreza. Y cuando digo bajo la línea de pobreza, digo con las necesidades básicas insatisfechas. O sea, no tenían el alimento necesario, no tenían la educación que necesitaban, no tenían el estímulo que necesitaban, no tenían la atención de salud que necesitaban. Por lo tanto, todas las condiciones del desarrollo físico, motor, cerebral, de esos muchachos quedó condicionado por esa situación. Creo que el pasado emerge enseguida. El pasado emerge porque muchas de las cosas que estamos viviendo tienen que ver con ese pasado que no está tan lejano, que fue hace poco tiempo. Entonces, yo quiero mirar hacia adelante, pero tampoco es que todos nacimos ahora y que nacimos todos de un repollo. O sea, acá, cada uno de nosotros tiene una trayectoria, tiene una historia hacia atrás y tiene una perspectiva. Bien, le invito a hacer una nueva pausa en Primera Vuelta. Gracias. Sendik, ¿usted sería un conductor del Parlamento o qué tipo de vice sería en el caso de que ganara el Frente Amplio las elecciones? Cuando hablé con Tabaré hace tiempo, hace unos meses, y en el momento que Tabaré se instaló en el Four Seasons, que me llamó para conversar un día, en realidad, cuando estábamos iniciando esta campaña en este año, creo que fue en febrero, hablamos bastante sobre cómo concebía él el papel del futuro vicepresidente. Y es un papel bastante amplio, digamos, tiene que ver con el Parlamento, con el Senado, con la Cámara de Representantes, tiene que ver con la articulación que hay que tener con los líderes de nuestra bancada y también con los líderes de las bancadas de la oposición, porque aspiramos siempre a tener un diálogo instalado con todo el sistema político sobre los elementos más importantes. Yo tengo una experiencia en eso, hemos trabajado
en muchas oportunidades. Yo tengo ahora mismo, terminé una gestión en ANCAP donde la oposición estaba presente y terminamos con una excelente relación con el representante del Partido Colorado y el del Partido Nacional. O sea que sería un vice más parecido a Astori que a Noboa, por ejemplo, salvando las distancias. Salvando las distancias. Lo que pasa que ese papel del presidente del Senado y del presidente de la Asamblea General es muy importante en esa articulación que hay que tener. También Tabaré mencionó el papel que el vicepresidente juega en el gabinete, que también no es un papel secundario. Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros. Y también el contacto del gobierno con la población, las salidas al interior del país, la representación del país muchas veces en el exterior, o sea que en realidad la concepción que él tiene sobre el papel del vicepresidente y lo que hemos conversado es un papel bastante amplio que va a ser un desafío muy importante para poder asumirlo. ¿Alguna vez usted admitió que le gustaban más las tareas ejecutivas? Sí, me gustan mucho las tareas ejecutivas. A ver, en el caso de que gane el Frente Amplio, ¿van a tener a un león enjaulado presidiendo el Senado? No. No, porque incluso a mí me parece que el Parlamento también tiene que salir hacia el interior del país y hacia los barrios, y creo que hay que establecer otro tipo, hay que sacarle mucha de la formalidad que tiene todo eso, o del acartonamiento que tiene el Parlamento para poder estar mucho más cerca de la situación de la gente. Yo consigo que el vicepresidente... un Parlamento más abierto. Claro, incluso que el vicepresidente puede un día decirle a 2 o 3 ministros, acompáñame que voy a ir a hacer una visita al departamento de Paysandú y hacer una recorrida con algunos ministros en el departamento de Paysandú. O sea, no funciones ejecutivas, pero casi. Lo que pasa es que creo que tiene que haber una cooperación muy fuerte. A mí la experiencia de la gestión me dio la idea de que hay determinados proyectos que uno impulsa o desarrolla que tienen que estar monitoreados. Desde la gestión pública tienen que estar monitoreados. O sea, nosotros tenemos que tener una especie de cuadro de mando integral de cómo se están desarrollando los proyectos que se consideran estratégicos. Y yo me animo a cooperar en eso. A decir, bueno, a ver, cuáles son los proyectos estratégicos que el Uruguay está desarrollando y qué puedo cooperar en que esos proyectos estén monitoreados y poder llegar un lunes al gabinete y decir, miren que estuve en tal lugar, acompañado de fulano y mengano que son ministros y estuvimos viendo que esto está con una luz roja o está con una luz verde o está con una luz amarilla para poder cooperar en el cumplimiento de los planes quinquenales que un gobierno establece. Ahora, ¿sabes, Endic, que a veces uno se pregunta, ser vicepresidente para algunos puede ser hasta un embole, ¿no? Usted ahora va a tener que salir a ser figura de todo el Frente Amplio, ya no de la lista 711 que usted venía presentando y que tuvo una sola experiencia, digamos, electoral. ¿Cómo afecta esto los planes de su sector? Yo voy a encabezar la propuesta de la lista 711 igual, y seguramente mis compañeros están mucho más exigidos que lo que han estado hasta ahora. Se van a tener que poner las pilas, digamos, para que el grupo y el sector, el espacio político tenga una buena representación en el Parlamento y en el Senado. Nosotros estamos con un desafío muy importante. Después de haber sido la lista más votada del Frente en esta elección interna, el desafío es cómo mantener, digamos, un porcentaje importante de participación en la elección de octubre que nos permita tener una buena bancada de diputados y de senadores. Pero esa tarea la tienen que hacer mis compañeros y yo, por supuesto, que voy a acompañar en todo lo que la agenda de la fórmula me permita. O sea, si voy a cumplir la agenda que corresponde cumplir en la fórmula y a su vez voy a cooperar con mis compañeros en el desarrollo de la campaña que hay que hacer por parte de mi sector político, que es la lista 711. Desde la 711 usted tejió además una alianza con otros sectores del Frente Amplio, ¿no? Con el MPP, con el Partido Comunista. ¿Cómo compromete esa alianza que usted construyó junto a estos otros sectores la posibilidad de que usted emerja como una figura de contrapeso al astorismo?
en la interna del Frente Amplio. No, no hay ningún compromiso, ni estaba planteado como un contrapeso porque... Pero veo que la lógica de los hechos después... Lo que pasa es que, digamos, mirá que a veces, digamos, la interna del frente es bastante más rica de lo que a veces se ve desde afuera o se trasluce de afuera y los vínculos y los lazos entre los grupos políticos y las organizaciones y los objetivos comunes que tenemos son muy importantes. Nosotros particularmente no estamos en una lógica de polarización interna ni de contrapeso, sino que en este momento el objetivo principal es que todos sumemos con el mismo sentido, que es asegurar el triunfo. Después, de acuerdo a cómo quede la composición interna, cómo queden las bancadas, obviamente cada sector va a plantear seguramente exigencias, pero nosotros no estamos en esa lógica de discusión interna o de debate interno o de polarización, porque creo que esa lógica le ha hecho un mal bárbaro al frente. Yo incluso lo menciono siempre con mis compañeros, porque nosotros hicimos una campaña interna que tuvo, que no fue, digamos, en medio de un mar de rosas, digamos. Nosotros hicimos una campaña interna donde hubo debates y donde hubo incluso algunas hostilidades o incluso lo que yo llamé fuego amigo, digamos, en su momento durante la campaña electoral hacia las internas, que hubo algún disparo, digamos, de parte de compañeros de la misma izquierda, y la respuesta nuestra fue la unidad. Y creo que esa es una respuesta que da una lección muy importante, porque los frente amplistas de lo que quieren escuchar hablar es de la unidad del Frente Amplio. Y nosotros, a cada una de las situaciones que nos plantearon, o el intento de llevarnos al debate o a la discusión, o a fortalecer las diferencias, respondimos con unidad. Y respondimos, incluso muchas cosas no las respondimos. Directamente dijimos, no vamos a contestar a esto y vamos a seguir trabajando, porque lo único que nos importaba era asegurar que el Frente Amplio tuviera una buena votación. Ahora, si se dieran esos disparos que usted llama de fuego amigo durante el próximo gobierno, hagamos una hipótesis, usted desde la vicepresidencia tampoco va a disparar, usted va a ser una figura de todo el Frente Amplio. Yo soy hoy, desde el domingo, una figura de todo el Frente Amplio, y como dije el domingo, y lo tengo absolutamente asumido, soy un constructor de la unidad. Así que, por ejemplo, esta alianza del MVP, del Partido Comunista, no podría encontrar en usted un aliado el día de mañana, porque usted es de todo el Frente Amplio. Yo soy de todo el Frente Amplio y formo parte de este acuerdo, formo parte de esta alianza, y buscaremos siempre que podamos llegar siempre a los mejores entendimientos. Mi viejo decía una frase que era muy importante, y es que a mí, por lo menos a lo largo de este tiempo, me sirvió mucho para posicionarme frente a estas dificultades. Decía, si nosotros nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, nos vamos a pasar toda la vida discutiendo. Pero si nos ponemos a trabajar sobre nuestras coincidencias y sobre lo que nos une, nos vamos a pasar toda la vida trabajando, porque son muchas las cosas que nos unen. Entonces, en el próximo gobierno vamos a seguir, como hicimos hasta hoy, trabajando sobre las coincidencias y las cosas que nos unen, y nos vamos a pasar todo el gobierno trabajando. Hay mucho para hacer. Y yo estoy deseoso de que podamos empezar de una vez a trabajar, porque se necesita en muchas de estas cosas que hemos ido elaborando, en los planes que hemos hecho para la educación. Estoy deseoso que empecemos a trabajar y podamos iniciar ese proceso de profundización de un país mejor a partir del año que viene. ¿Usted no se imagina un gobierno, a ver, en términos de debate similar a donde hubo unos forcejeos importantes entre el astorismo y el mujiquismo por algunas posiciones? ¿Se imagina un gobierno más ejecutivo, digamos, en alguna medida? Yo creo que sí, que necesitamos un gobierno ejecutivo, porque los tiempos apuran. O sea, el Uruguay está inmerso en una situación internacional que requiere de mucha ejecutividad en las cosas que estamos haciendo, que requiere que los planes se concreten, que requieren que nosotros, fundamentalmente en lo referente a la diversificación de la matriz productiva, a la educación y a la infraestructura, que tenemos mucho para hacer en infraestructura. O
sea, ese es un debe. Es un debe. Tenemos el puerto de aguas profundas, la red ferroviaria, el fortalecimiento de las carreteras, el dragado de los ríos, hay que construir puentes, hay una enorme infraestructura que hay que construir. Avanzamos mucho en la infraestructura energética. El Uruguay se posiciona en la región ya como un proveedor de energía hacia la región, que era absolutamente impensable hace unos años atrás, porque al revés éramos consumidores de energía que venía de la región. Hoy nos estamos posicionando como un proveedor de energía, pero en infraestructura física hay mucho para hacer. ¿Y por qué no se pudo avanzar en este gobierno en ese rubro? Y yo supongo que o los planes se fueron demorando más que lo que se esperaba. En el caso del puerto de aguas profundas era claramente un elemento que venía planteado y que el propio Mujica lo planteó con mucha fuerza del principio. Sin embargo, primero hubo una discusión sobre a dónde se construía, en fin, y cuál era el proceso de licitación internacional que se iba a hacer. Espero que se avance lo suficiente porque en el próximo periodo de gobierno el puerto de aguas profundas tiene que estar. De todas maneras, yo advierto, porque me parece un elemento muy positivo, que el puerto de Punta de Sayago, donde se está instalando la planta regasificadora, que hoy tiene ya una infraestructura alrededor de sí que ha ido cambiando, se ha ido cambiando mucho la zona esa de Punta de Sayago, con las vías de acceso en construcción, que parece otro país y parece y de pronto no parece el Uruguay, pero efectivamente en ese proceso de transformación ahí se está construyendo un puerto. Se está construyendo un puerto que hoy tiene como objetivo la planta regasificadora, pero sin duda que más adelante se puede agregar infraestructura que permita que en ese lugar, además de una planta regasificadora, haya una instalación portuaria que es muy importante, con una importante profundidad, con una tremenda olla de maniobra para los barcos y con acceso directo sin tocar la ciudad de Montevideo. Es un detalle no menor, digamos, para los requerimientos portuarios que hoy tiene el país. Sendik, ¿marean las alturas del poder? No, a mí hace tiempo que no me marean las alturas porque yo siempre tengo la idea que estamos de paso y estamos prestados en esto, digamos, nunca me la creo, digamos, no. Yo estuve 9 años al frente de una empresa importante como es ANCAP, una empresa que tiene una facturación de más de 4.000 millones de dólares por año, que factura más de 12 millones de dólares por día, donde las decisiones que se toman todos los días son tremendamente importantes y sin embargo sabía muy bien que yo estaba cumpliendo una función de paso, digamos, en ese lugar, en contacto con todos los petroleros del mundo, en contacto con todo el mundo empresarial del Uruguay, pero todos los días me acordaba que no dejaba de ser quien soy, o sea, que era un militante de izquierda que estaba puesto en ese lugar para tratar de hacer lo mejor posible y gestionar lo mejor posible en función de un proyecto político, pero nunca a mí particularmente no me marea eso, y cuando di el paso al costado, que pensé que iba a ser difícil, y volví a la arena política y pasé de los seminarios petroleros a tener que hablar en un comité de base o en un acto en una plaza, no tuve ningún problema y fui y lo hice y tuvimos un buen resultado también, así que en ese sentido no siento que puedo hacer una cosa importante como fue esa, como también esto que también ha sido muy importante y que tuvo un resultado y un respaldo importante de la gente. ¿En qué se siente parecido a su padre? Los Sendik tenemos un sentido del humor bastante particular y bastante con mucha ironía y que es mejor que no te toque, digamos. Humor negro. No, sí, más o menos, pero tenemos muchas cosas. Yo además, como soy genetista, lo veo, digamos, en rasgos con mis hermanos, a los que siempre encuentro más parecido a mi viejo, a pesar de que muchos me dicen que yo soy el más parecido, pero yo encuentro que mis hermanos son muy parecidos a mi viejo en la sonrisa, en el sentido del humor, en el carácter. Somos bastante calentones, digamos, no es, a pesar de que parece que está todo bien y que somos bastante tranquilos, pero en realidad
Y en muchas de esas características, pero lo que pasa es que después en todo lo demás el viejo es incomparable, o sea, vivió otro tiempo, fue un personaje único, digamos, muy particular de su historia, al que le tengo un enorme cariño y respeto, y nunca se me ocurre compararme con muchas de las cosas que hizo, que son absolutamente incomparables. Raúl Sendic, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Bueno, con mucho gusto, gracias.